Saludos, apreciados amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de nuestra lección de escuela sabática para esta oportunidad. Estamos estudiando una lección que se titula El Evangelio de Jesús, una lección importante, el comienzo del Evangelio. Y el comienzo del Evangelio en el Evangelio de San Marcos nos lleva entonces a hablar de los primero dos temas de la autoría del Evangelio, que nos habla acerca de cómo la experiencia de Marcos, de Juan Marcos, fue una experiencia de fracaso al inicio de su ministerio en compañía del apóstol Pablo. Luego, el apóstol Pablo lo vuelve a utilizar, lo vuelve a ver como un misionero en potencia y lo llama como útil para el ministerio. También lo llama como hijo. Así que el inicio del Evangelio también aparece como con la preparación del camino del Señor a través del ministerio de Juan el Bautista, después del cual el tema de hoy nos habla acerca del el bautismo de Jesús. Por favor, acompáñeme en oración para ir a la palabra de Dios. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bendición a través de tu Santo Espíritu. Bendícenos en esta hora, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra mediante tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. El bautismo de Jesús obedece a una de las experiencias que tendría el Mesías profetizado por el Antiguo Testamento. En Marcos capítulo 1 y versículo 9 leemos: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Jesús comienza su camino, comienza su senda, comienza su ministerio en forma espectacular. O como lo mencionáramos ayer, comienza su viaje hacia la cruz del Calvario de manera espectacular. Dios Padre lo presenta como su Hijo. Y en el bautismo de Jesús está presente la divinidad. Aparece Dios el Padre, que habla desde los cielos, que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Está Jesucristo, Jesús el Mesías, el ungido, que está siendo bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo de Dios, que manifiesta su presencia en forma corporal, es decir, a través, como lo menciona Marcos 1, 10 y 11, a través de el sobrevuelo de una paloma que se posa sobre él. Desde el principio mismo, Jesús es presentado como una persona divina. Juan el Bautista lo presentó así, el Hijo de Dios también, pero también es presentado como una persona humana. Y ahora veremos al menos 6 aspectos importantes que nos lleva a pensar de esta manera. En primer lugar, fue bautizado por Juan el Bautista y no al revés, en Marcos 1:9. En segundo lugar, es dirigido por el Espíritu Santo al desierto, Marcos 1:12. En tercer lugar, necesita estar a solas con Dios. Por eso en Marcos 1:13, primera parte del versículo, nos menciona ese aspecto. En tercer lugar, en cuarto lugar, es tentado por el diablo, en Marcos 1:13, segunda parte del versículo. Y en quinto lugar, enfrenta peligros físicos. En Marcos capítulo 1, versículo 13, tercera parte. Y en Marcos 1:13, la última frase del versículo dice que los ángeles le sirven. Así se nos presenta a Jesús plenamente divino y plenamente humano. Es a la vez Salvador y hermano, Señor y ejemplo. Es la revelación del amor de Dios hacia la humanidad. El bautismo de Jesús aparece como una de las grandes partes del ministerio que Jesús llevó a cabo, y lo realizó exactamente en el otoño del año 27 de la era cristiana. En los evangelios dicen que Jesús tenía aproximadamente 30 años, y esto indica que Jesús, cuando fue bautizado, era el año 27 de la era cristiana, de manera que Jesús nació 3 años antes y los registradores de la época no se dieron cuenta. Juan es el que bautizó a Jesús en el río Jordán, y cuando él asciende, ve a los cielos
abiertos y al Espíritu Santo que desciende sobre él y una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Versículo 11. Estos eventos señalan la importancia del bautismo de Jesús. Ya mencioné, Dios el Padre está presente, el Espíritu Santo y el Hijo. La divinidad está presente allí. La importancia de este evento se encuentra su eco en la escena de la cruz registrada en Marcos 15. Muchos elementos hay aquí en la narrativa que aparecerán en la escena. Por ejemplo, el hecho de que el Espíritu Santo impulsara a Jesús hacia el desierto, versículo 12, la palabra griega original que se encuentra ahí es impulsar, es ekbal. El término comúnmente es usado por el Evangelio de Marcos para referirse a la expulsión de demonios. Entonces, la presencia del Espíritu Santo ilustra el poder en la vida de Cristo, es decir, Jesús es impulsado, es conducido por el Espíritu Santo. El Señor ya está iniciando su viaje de su ministerio y el aspecto de la lucha en esta escena marca el inicio de su ministerio. Es impulsado y va a ser dirigido. Todo el ministerio de Jesús será impulsado por el Espíritu Santo. Y una característica inusual de la escena con la que comienza el Evangelio de Marcos es que la presentación de Jesús lo hace como en los dos aspectos que debe conocerse: enteramente humano y enteramente divino. Es anunciado por un mensajero, un poderoso mensajero, y el Espíritu, el Hijo amado, sobre quien el Espíritu desciende, pero lo vemos cerca de su dimensión humana, es bautizado por Juan. ¿Necesitaba Jesús ser bautizado? Una buena pregunta, ¿no es cierto? Pero vemos aquí que Jesús es obediente, humanamente obediente. Pero vemos la siguiente acerca de su dimensión humana, bautizado, pero también lo vemos siendo impulsado por el Espíritu Santo. Entonces, humanamente y espiritualmente también, divinamente utilizado. Allí el Evangelio de Marcos hace una descripción realista acerca de las vivencias de Jesús en el desierto. Ningún otro evangelio lo menciona así. Menciona que era tentado por Satanás, que estaba con animales salvajes y que era atendido por ángeles. ¿Por qué estos contrastes aparecen aquí? Esto apunta a la asombrosa realidad de Cristo Jesús, nuestro hermano, nuestro Salvador, divino y humano a la vez. ¿Qué nos dice acerca de esto del gran amor que Dios tiene por cada uno de nosotros? Del hecho de que aunque Jesús es Dios, estuvo dispuesto también a estuvo dispuesto a asumir nuestra humanidad a fin de salvarnos. Reflexionemos en este aspecto importante y vemos entonces en el versículo 9 hasta el versículo 13 los grandes aspectos introductorios del ministerio sagrado de Cristo Jesús. Gracias a Jesús por su ejemplo. Pidamos la bendición del Señor por su palabra y que Jesús sea nuestro ejemplo. En cualquier ministerio que estemos enfrentando, que no solamente hagamos nuestra parte en la obediencia, sino también podamos ser impulsados por el Espíritu Santo, ekbal, impulsados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos conduzca en todos los ministerios que tengamos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta hora. Bendice a todos los que reflexionamos en este inicio trascendental del ministerio de Jesús. Que sea también un ejemplo para nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, amén.